A ver, si pensamos en la educación intercultural bilingüe en Ecuador, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Seguramente un programa para escuelas, ¿verdad? Bueno, lo que vamos a explorar hoy va mucho, pero mucho más allá. Vamos a ver cómo detrás de ese nombre hay una visión política profundísima que busca nada más y nada menos que transformar las raíces de toda una nación. Así que acompáñenme, que este viaje es fascinante. Ok, ¿cuál es nuestra hoja de ruta? Sencilla. Vamos a tocar 5 puntos clave. Primero, vamos a la raíz del problema, la matriz colonial del poder. Después, veremos la solución propuesta, la interculturalidad como un proyecto político que se aplica a través de la educación. Y finalmente, exploraremos la meta más grande, un Estado plurinacional. Y claro, los enormes desafíos que esto implica. Bien, para entender por qué hace falta una educación intercultural, primero tenemos que entender a qué se enfrenta. Y todo, absolutamente todo, empieza con una estructura de poder que tiene siglos de historia. Pensemos un segundo en la fuerza de esta frase. No está hablando de algo que pasó, y ya, algo del pasado. Usa la palabra matriz y dice que todavía hoy organiza la sociedad. O sea, es una estructura viva, activa. Esta idea es fundamental para entender todo lo que sigue. Entonces, ¿cómo funcionaba esta matriz en la práctica? Pensemos en una especie de pirámide social. En la punta se puso la identidad blanco-mestiza como la norma, como el ideal a seguir. Y abajo, muy abajo, se relegó a los pueblos indígenas y afrodescendientes a una posición de inferioridad. Pero ojo, esto no era solo un tema de prejuicios personales, que se metió hasta el tuétano de las instituciones, en las escuelas, en las leyes, en todo, creando una exclusión sistemática. Y bueno, frente a una desigualdad tan profunda surge una propuesta radical. Y no se trata simplemente de ser tolerantes o de celebrar la diversidad con festivales. Se trata de algo que va mucho más al fondo, a la estructura, la interculturalidad crítica. Aquí la tenemos, la definición clave. Fíjense bien, la interculturalidad crítica no es algo pasivo, es un verbo, es acción pura. Busca transformar las estructuras. El objetivo no es que mágicamente todos seamos iguales y borremos nuestras diferencias. No, es construir relaciones de equidad justamente a partir de reconocer y valorar esas diferencias. Es un cambio de chip total. Y esta comparación lo deja clarísimo. A la derecha, vemos lo que a veces se piensa que es, pero no es. Un simple programa escolar o un vamos a dialogar para ser amigos. No. A la izquierda está su verdadera esencia. Un proyecto político para desarmar la desigualdad. No busca incluir a los demás en el sistema que ya existe, sino cambiar el sistema por completo. Y esa es la clave de todo. Ahora sí, vamos a aterrizar esta gran idea política en un campo que es fundamental y nos toca a todos: la educación. A ver, la educación intercultural bilingüe no fue un regalo que el Estado decidió dar un buen día, para nada. Como vemos aquí, fue el resultado de una lucha de siglos. Primero, la exclusión total, el intento de que todos se asimilaran a una sola cultura. Después, la resistencia, la pelea de los pueblos por una educación que de verdad los representara. Y de esa lucha nace este nuevo modelo, que con el tiempo se convierte en la herramienta principal para ese proyecto político mucho más grande del que hablamos. Y aquí es donde la idea crece a una escala gigante. Porque transformar la educación es el primer paso. Pero, ¿cuál es el objetivo final? Transformar algo todavía más grande, el concepto mismo de qué es un Estado. El fin último de todo este proyecto intercultural es la construcción de un Estado plurinacional. ¿Y esto qué significa en palabras sencillas? Significa romper con la idea de un país, una sola nación. Es reconocer que dentro de un territorio como Ecuador coexisten varias nacionalidades, cada una con su propia lengua, su cultura, su historia y, por supuesto, sus derechos. ¿Y esto es pura teoría o ya está pasando? Si comparamos a Ecuador con Bolivia, vemos dos caminos muy interesantes. Ambos países metieron la plurinacionalidad en sus constituciones, casi al mismo tiempo. Sin embargo, la forma de aplicarlo ha sido diferente. En ambos casos, el desafío es el mismo, y es gigantesco. ¿Cómo pasamos de tener esa palabra tan bonita en la Constitución a que se vuelva una realidad en el día a día de la gente? Por supuesto, un proyecto tan ambicioso, que busca darle la vuelta a todo, no está libre de obstáculos. En esta última parte, vamos a ver cuáles son los principales desafíos para construir esta nueva realidad intercultural.
Uno de los grandes retos es la globalización. Es como una fuerza que empuja hacia una cultura única, global. Y en el otro lado del ring, la interculturalidad responde fortaleciendo lo local. Mientras la globalización a veces convierte el conocimiento en una simple mercancía, la interculturalidad propone un diálogo de saberes. Es una tensión constante, una verdadera lucha. ¿Y qué es eso del diálogo de saberes? Suena un poco abstracto, ¿no? Pero esta tabla nos da ejemplos muy concretos. No se trata de decir que la ciencia no sirve, para nada. Se trata de ponerla a conversar de igual a igual con los saberes ancestrales. Imaginen, por ejemplo, combinar el conocimiento milenario sobre los ciclos de la Luna para sembrar con las técnicas de la agronomía moderna. Ahí está el potencial. Pero cuidado, para que este diálogo realmente funcione tiene que ser en igualdad de condiciones. El mayor riesgo es que la ciencia occidental termine mandando como siempre y que los saberes ancestrales se vean como un adorno folclórico. El reto de verdad es que el diálogo sea horizontal, y para eso se necesita voluntad política, dinero y sobre todo un respeto profundo entre las partes. Y esta última cita de Catherine Walsh es el resumen perfecto de todo el proyecto. La meta no es hacer un campito para los pueblos indígenas dentro de la casa que ya existe. La meta es tumbar esa casa vieja y construir una nueva, desde los cimientos, donde todas las naciones y todos los saberes quedan por igual. Así que la pregunta que nos queda al final es inmensa. Si aceptamos que la educación es la herramienta clave para esta transformación, la tarea que tenemos pendiente, y quizás la más difícil de todas, es definir cómo construir ese diálogo para que sea justo, para que nos enriquezca a todos, y no termine repitiendo las mismas jerarquías de poder que intenta superar. Una reflexión fundamental para el futuro, sin duda.